por ahí podemos ver algún repaso, alguna duda que puedan tener previo al examen, y también pues quisiera ver la posibilidad de que nos diera el tiempo de poder analizar el caso que habíamos planteado en su oportunidad. Así que pues vamos a ver cuántas personas hay que contestaron. Pues son 38. Y si quieren empezamos con el caso para verlo un poco rápido. Les voy a compartir los resultados para que lo puedan ver. Vamos a ver si... No sé si pueden ver los resultados. Sí pueden ver mi pantalla. Sí, Lick, se mira. Ok. Primera pregunta, ¿es un contrato mercantil? De 41 respuestas que tengo hasta el momento, 21 consideraron que sí, 10 consideraron que no y 10 consideraron que es un contrato civil. ¿Es un contrato principal? 27 dijeron que no, 15 dijeron que sí. ¿Se podría considerar una cláusula abusiva? 38 dijeron que sí y 4 dijeron que no. Cumple con los principios de la negociación mercantil. Con esto me refería a la verdad sabida de buena fe guardada. 21 dijeron que sí y 21 dijeron que no. Entonces hay un empate. Vamos a recapitular un poco. El tema que discutíamos en su momento era determinar si ese contrato era o no era un contrato mercantil basado en lo que estábamos viendo del contrato de almacenaje. Dado que obviamente nosotros entregábamos nuestros objetos, nuestros bienes y pues el centro comercial derivado de la compra que nosotros íbamos a hacer en el lugar, pues nos ofrecía ese servicio. Ahora les voy a decir, creo que este tema tiene mucho para analizar. Puede ser que no compartan lo que yo, como la forma en que yo lo voy a analizar, y creo que puede tener otra salida. Tampoco se cierren únicamente a lo que yo digo. En tema de casos, ustedes se van a dar cuenta de que muchas veces va a ser la respuesta depende, porque hay una serie de factores, una serie de elementos que van a poder modificar el resultado de una controversia que se nos plantea. Licenciado. ¿Sí? Sí, por favor. Perdón, ¿no se me escucha o sí se me escucha? Se escucha, Lick, se escucha. Ok, es que por ahí escuché que alguien me habló, pero no la seguí escuchando. Perdonen, compañeros, está hablando el licenciado. Sí, compañera. Sí, Telma. Está hablando. Ay, no le escucho. Ya, yo pensé que era yo. Bueno, entonces, derivado de la primera pregunta, ¿es un contrato mercantil, sí o no? ¿Alguien me podría dar su respuesta por acá? Sí, es un contrato mercantil. Ok, Claro que sí. ¿Por qué es un contrato mercantil? ¿Y por qué no es un contrato civil? Puede ser un contrato mercantil porque es basado a los principios filosóficos, ¿va? De la buena fe y la verdad sabida, ¿va? Y no Sí. es un contrato civil porque no es algo solemne. Ok, ¿alguien más? Aquí arriesguémonos todos, no, de todo aprendemos. ¿Alguien más que me pueda dar una respuesta? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Yo considero que no es un contrato mercantil y la tuve mala, pero no importa, pero considero que no es mercantil porque no hay un fin de lucro. Yo no estoy pagando
ni recibiendo nada a cambio. Considero que es un servicio. No estoy segura también si sería un contrato civil, pero por eso quiero escuchar también lo que usted nos va a decir, pero me parece que no es un contrato mercantil porque no hay un fin de lucro. No estoy intercambiando un bien y recibiendo un dinero. Esa es mi opinión, licenciado. No, no, Muchas no, gracias. es sumamente válida y sumamente interesante. Técnicamente está consumiendo en el centro comercial, entonces sí hay un fin de lucro, dice Aura. Ok, ¿alguien más? Una tercera opinión y les voy a dar mi análisis. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, yo también consideré, igual que la compañera, que no era un mercantil porque no hay una negociación en sí y no estoy pagando ninguna cantidad de dinero por tener los bienes ahí almacenados. Es como un servicio extra, digamos, que presta el supermercado, el comercio, pero yo no vi que hubiera una negociación y que hubiera un pago, sino que es simplemente porque no me dejan entrar los bienes. Es como que me obligan a dejarlo ahí, no es que yo, eh, eh, ¿cómo le diría yo? Lo haga con mi voluntad, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Ariel. Marco Antonio, por favor. Link. Yo sí consideré que era un contrato mercantil desde los principios filosóficos de verdad sabida y buena fe guardada, ¿verdad? Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Yo también consideré que sí es un contrato mercantil basándonos en los principios filosóficos. Entonces, es cierto que al momento de dar mi prenda, no estoy generando no estoy lucrando, pero considero que al momento de no poder ingresar mis artículos o mis cosas que yo con consumir en el centro comercial, considero yo que ya estoy haciendo una actividad de lucro a favor del comercial porque estoy yo consumiendo los productos y ellos en recompensa o digamos en recompensa de lo que yo estoy haciendo, pues ellos me guardan mis pertenencias con el único bien que sí me baso en esa parte es en los principios filosóficos, ¿verdad? Porque claro dice que no se hace responsable de objetos, que no se pueden dejar objetos de valor porque si se llegasen a perder, el comercial no se hace responsable. Entonces, a mi criterio, ahí se aplicaría la verdad sabida, los principios filosóficos. Ok. A mí, muchas gracias por la intervención. ¿Alguien más? Sí, licenciado. Yo también saqué mala esa pregunta, pero para mí tampoco es un contrato mercantil, porque no lucra, como decían los compañeros, y lo de los principios filosóficos, tal vez sí, la verdad sabida, porque pues nos están advirtiendo ahí, pero la buena fe y las intenciones honorables, creo que ahí no hay. Al contrario, está la cláusula abusiva que estábamos platicando. Ok, entonces, solo para si alguien me ayuda de los que dijo que no. ¿Ustedes creen entonces que es un contrato civil o qué creen que podría ser? Solo para que vayamos teniendo una idea, digamos, de cómo, desde qué perspectiva lo están viendo cuando me dicen que no les, quizás ahí salían las respuestas, pero que sí o si no, pero me gustaría saber desde qué perspectiva lo ven. Si no es un contrato civil, mercantil, entonces, ¿en dónde creen que lo podrían, en dónde creen en qué rama del derecho creen ustedes que podrían encuadrarlo o bajo qué figura jurídica? Por ejemplo, podría ser un administrativo o sencillamente no es un contrato, sino que sencillamente es un extra que me están brindando, por ejemplo. Licenciado, sí, muchas ¿Sí? gracias. La palabra tan importante, yo lo siento como un extra.
como un Un beneficio. algo más, un beneficio, por ejemplo, me dan parqueo, también me ofrecen sanitario o también me ofrecen el locker, pero es como un servicio adicional. Bajo esa palabra de extra, ahí lo encasillaría yo, un servicio adicional. Ok. Pero como estamos para aprender, licenciado, lo que usted nos enseñe va a ser bien recibido. No. Como les mencionaba, creo yo que las posturas son válidas. Creo que esto es en realidad el derecho, más que aprender y memorizar artículos y definiciones, es enfrentarnos a situaciones del día a día y poder aplicar pues lo que está en la ley. Y quizás ahí es donde nace obviamente la necesidad de órganos jurisdiccionales que interpreten la ley, que interpreten las situaciones que se están poniendo en discusión, como en este caso. Yo les voy a decir mi postura, no necesariamente ustedes tienen que adquirirla y se pueden quedar con que no es, y está bien, y lo único que les invito es a que sigan escudriñando el caso. Si ustedes, con mi explicación, ustedes dicen, no, yo no lo comparto, está bien, no hay ningún problema. Esto no viene obviamente en el examen, pero sí quisiera que siguieran analizando y que con el transcurso de la clase, pues nos quedan un par de meses todavía, que podamos seguir discutiendo. Creo que eso es lo más importante, por eso es que se crea la jurisprudencia, porque son análisis de los tribunales y así es como logramos a veces estar de acuerdo o no con algunos fallos de los órganos jurisdiccionales, pero así es como se va creando el derecho. Recordemos que el derecho también se crea por medio de los pronunciamientos de los jueces. Yo vi que por ahí alguien me levantó la mano, perdón. Cristina, por favor. Buenas tardes, licenciado. Con este asunto yo estaba investigando y pues yo no sé si estoy mal, ¿verdad? Pero encontré información que esos son contratos de adhesión, de que eso está regulado en la Ley de Protección y Consumidor al Usuario. Y entonces dice que estos son como que están sujetos a la aprobación y entonces uno como consumidor, pues acepta las condiciones del servicio mercantil que le ofrecen. Eso fue lo que yo investigué. Ok, muchas gracias por la investigación. Yo les voy a decir, nosotros vimos en clase lo siguiente. Nosotros en clase vimos que los contratos mercantiles son negocios jurídicos de naturaleza mercantil cuyo objeto es un acto mercantil. Puede ser un acuerdo de dos o más voluntades para crear, transferir derechos, obligaciones a una de las partes en presencia de comerciante, ya que su fin es la industria o el comercio o por el carácter mercantil del objeto sobre el que recae. Los contratos mercantiles se diferencian de los civiles en su mismo nombre y naturaleza contenidos en el Código Civil por la presencia de un comerciante en una de las partes, porque su fin es la industria o el comercio. Entonces, ¿qué tiene que tener el contrato mercantil? Un elemento personal, un elemento real, para que nosotros podamos ver. La obligación mercantil es la que se genera por una relación entre personas que deben regir su conducta conforme a los dispuestos a las leyes mercantiles o lo pactado. Desde mi punto de vista, para mí el tema sí radica que es un contrato mercantil. Uno, porque yo lo estoy haciendo con una sociedad, en este caso que será el supermercado. Dos, porque si bien hay un acuerdo de voluntades, ¿cuál es el acuerdo de voluntad? El acuerdo de voluntad de la entidad mercantil o de la sociedad anónima es recibirme el objeto. ¿Cuál es mi acuerdo de voluntad? Entregarlo. ¿Hay un objeto lícito? Sí hay un objeto lícito y entonces pues se dan esos supuestos que a mi criterio pues nos dan la apertura a pensar que es un contrato mercantil. Como les digo, puede ser, y como siguen las preguntas que no lo compartan, y está bien.
a mí lo que me gustaría es que si de todas formas no comparten mi opinión, que en el transcurso pues sigan analizándolo y me digan, miren, yo creo que no es un contrato, pero es tal cosa, o creo que no es un contrato mercantil, pero es tal cosa civil, administrativa. Entonces, desde mi punto de vista, por eso la respuesta decía que sí, porque se dan los elementos de una negociación. Yo acepto bajo ciertas condiciones el resguardo de mi objeto y el supermercado bajo ciertas condiciones también acepta que yo pueda dejarlo ahí. ¿Es un contrato principal? ¿Ustedes qué creen? Licenciado, yo creo que así como usted decía, sí es un contrato mercantil, pero no es como principal, sino como un subcontrato o algo así derivado del mismo, siento yo, de uno principal. Ok, ¿alguien más? Accesorio. Yo considero que también es un contrato accesorio. ¿Por qué? Porque el contrato principal no es el resguardo de mercancía o de objetos en el establecimiento, sino la actividad principal es que yo pueda utilizar ese lugar específico para poder dejar mis pertenencias. Entonces, ¿qué sucede? Puede ser, porque por ejemplo, si ustedes dijeran, voy a ir a dejar esto al área de paquetes, pero no voy a comprar nada. Eso nos da lugar a pensar una circunstancia totalmente diferente. Esto podríamos preguntarnos que volvería o no el contrato principal y hasta dónde podría ser responsable el comercio si yo no compré nada. Desde mi punto de vista, el giro comercial del supermercado es la venta de productos. Entonces, si el giro comercial es la venta de productos, significa que el resguardar ciertos bienes en el lugar en el que me indican, si yo no compro, entonces no se configura el negocio principal y como consecuencia tampoco se configuraría el negocio accesorio. Siguiente pregunta. ¿Se podría considerar una cláusula abusiva? Y para eso les voy a pedir, creo que alguien ya me había mencionado la ley, si podemos leer el artículo 47 de la ley de protección al consumidor, por favor. Interesante, como les digo, creo que aquí hay un montón de variables que se pueden ir dando, porque, por ejemplo, como escribe aquí Juan José, ¿qué pasa si el producto que necesito no lo tienen? En efecto, creo yo que se configuraría pero no se perfeccionaría el contrato. Sí hay intención de comprar, pero creo yo que ya no se configuraría ya no se perfecciona el contrato y por ahí sería discutible. Artículo 47, si se dan cuenta, dice artículo 47, se entenderá por contrato de adhesión aquel cuya condición son establecidas unilateralmente por una de las partes sin que la otra pueda discutir o modificar su contenido en el momento de contratar. Al momento en que nosotros vamos a dejar el producto o el bien al lugar de almacenaje, podríamos considerar que nos aceptan bajo ciertas condiciones sin lugar a que nosotros podamos negociar. Es más, ahí está el cuadrito donde dice no nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas. Entonces, si se dan cuenta, en el artículo 47 dice o se establece no producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que, y ahí me voy a la literal C, hagan responsable al consumidor
o usuario por los efectos de las deficiencias, omisiones o errores del bien o servicio cuando no le sean imputables. Si me preguntan a mí, yo considero que esa podría ser considerada una cláusula abusiva. ¿Qué pasa? Según mi entender, yo llego al lugar, yo dejo mis pertenencias en el lugar específico que me indica, el centro, el supermercado, me da una constancia de aceptación de mis bienes a través de la ficha que se me entrega. Entonces, ahí hay una constancia de la negociación tácita, digamos, o indirecta, aunque no hay negociación tácita, pero hay una constancia de la negociación que se podría llevar a cabo. Entonces, vengo yo y ahí yo tengo una constancia de la aceptación del contrato. Esta constancia me permite a mí demostrar cuando regrese yo por mis bienes que el número, todo lo que esté en la casilla número 5 me pertenece. Entonces, desde mi punto de vista, ahí es donde se da el vínculo contractual y también que se da bajo esta premisa que no me están preguntando bajo qué condiciones me reciben el producto. Entonces, podría considerarse como una cláusula abusiva. ¿Cumple con los principios de negociación mercantil? Creo yo que sí. Creo que cuando yo voy a entregar el bien y ellos me lo reciben, hay verdad sabida de que estoy entregando algo y buena fe guardada porque lo estoy entregando bajo buena fe. Creo que nadie ha ido a dejar producto pensando me lo van a robar. Obviamente, esta situación que analizamos aquí tiene muchas aristas o podría tener muchas aristas a discusión. Por ejemplo, lo que mencionan, yo llego y no compro porque no estaba el producto, entonces hasta dónde yo también se perfecciona la compraventa. Puede ser que como ustedes mencionan, que entonces no haya un contrato mercantil, sino que sencillamente hay una prestación de servicio por parte del centro comercial, pero que no está íntimamente ligada a un contrato. Por ejemplo, podríamos decir que hay los servicios de baños, pero no por eso hay una contratación mercantil cuando yo uso el baño, como en efecto creo que Mayra nos mencionaba. Entonces es interesante cómo estos casos pueden llegar. Imagínense, quizás si llego yo y se me pierden unos dulces, pues creo que no habría una situación en la que podría provocar llevar a esto a tribunales o por medio de un proceso. Sin embargo, puede ser que algún extranjero, por ejemplo, que por su cultura piense que puede dejar ciertos objetos ahí sin ningún problema, por ejemplo, podría dejar un Rolex o una pieza más cara para analizar eso. Debe analizarse y podría ser que eso sí llegue a tribunales para ver si esto se considera o no se considera un contrato mercantil. Legalmente sí son responsables del robo o pérdida. Yo considero, desde mi perspectiva, que sí podrían ser responsables. Sobre todo, creo que es un poquito más evidente en los parqueos. Cuando ustedes van a parquearse y les cobran, el servicio que me están prestando es por poder utilizar un área específica para poder estacionar mi vehículo. Y eso es un servicio que se me está prestando. Entonces, la prestación del servicio lleva consecuencias. Diferente, por ejemplo, es que podrían decir, mire, yo le estoy prestando el espacio físico. Lo que usted estacione ahí ya no es mi responsabilidad porque yo en realidad lo que le estoy prestando es el servicio de utilizar cierta área determinada. Creo que obviamente ellos dicen que no porque hay un tema que podría afectarles
por un tema masivo, porque creo que sí hay un margen de riesgo bien alto para ellos en estos temas. Pero desde mi punto de vista y con base en lo que hemos leído, si ustedes se dan cuenta, el artículo 47 es muy claro en dar esas premisas de que podría considerarse que es una cláusula abusiva. Entonces, como les mencionaba, en otros casos pasaba mucho, quizás ahora por la ley de tarjetas de crédito no, pero los intereses, por ejemplo, por eso es que la usura pues tiene sus consecuencias, porque se consideran términos y condiciones pactados o quizás impuestos que sí alteran el fin del contrato que se persigue. Entonces, sí, es un caso interesante y como les digo, creo que también es válido decir, miren, esto es como cuando me prestan el baño, pues ahí no hay una contratación mercantil, sino que sencillamente dentro del servicio que presta el supermercado, pues adentro del supermercado se puede dar la compraventa, pero no necesariamente como un extra para hacer la compraventa, yo tengo acceso a los baños. Puede ser, y creo que este caso tiene las aristas necesarias para que podamos analizarlas más a detenimiento. Y si alguien no está de acuerdo, pues siéntanse en la libertad de también seguir analizando el caso y lo podemos discutir ya después del examen para poder seguir profundizando en esto que para mí me pareció interesantísimo cuando lo analizamos, lo platicamos con otros colegas. Algunos me dijeron, mira, para mí es un contrato atípico mercantil, no como tal un contrato de almacenaje. Otro sí me dijo, para mí es un contrato de almacenaje regular, porque la ley tampoco es que específicamente se concrete a que solo se puede el depósito regular en los depósitos de almacenes generales. Entonces creo que da para analizar. Yo les agradezco mucho la participación, porque creo que es enriquecedor para todos este tipo de casos. Y seguro, créanme que ya cuando estén litigando se van a enfrentar con otro montón de casos bien interesantes que necesitan resolverlos. Yo les voy a decir que hace poco es un caso penal, el auto de reforma de procesamiento. Según la Corte de Constitucionalidad, no se puede promover amparo contra el auto de reforma de procesamiento. Sin embargo, se ha dado la práctica ahora que, y quizás hay casos bien sonados, donde inicialmente los ligan a proceso por el delito de asesinato, por ejemplo, y se da el auto de reforma de autorreforma de procesamiento, y entonces ahí se cambió a encubrimiento propio. ¿Y qué pasó en ese caso? Bueno, viene el juez, acepta la modificación de la calificación del delito y lo da por encubrimiento propio y se van por el proceso de aceptación de cargos, pero entonces dejan en un estado complejo de defensa al MP. Y entonces, ¿qué promueve uno? Amparo, reposición, y ahí es donde uno se va a ir dando cuenta cómo está bien saberse las normas jurídicas, pero también lo más importante es que las sepamos analizar, y creo que ahí es donde les llevamos ventaja a ChatGPT de que nosotros podemos analizar y ver y tener otra perspectiva de lo que es el derecho, cómo plantear las situaciones. Entonces, si alguien igual no está de acuerdo con todo lo que yo he mencionado, me gustaría que lo sigamos analizando y que lo podamos discutir a profundidad en las próximas clases. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien que no esté de acuerdo y que quiera que discutamos algo ahorita? Juan José puso, para mí es parte de
el vehículo llega a concretar el contrato, el servicio es parte de la consumación del contrato. Entonces entiendo, Juan José, que esto es del criterio que sí deberían de ser responsables. Yo considero que sí, Link, porque, mire, llevamos una serie de pasos en el contrato que nos llevan a la consumación, para mí, es mi criterio, pero si llego al lugar y usted me otorga un parqueo, estoy en un espacio donde utilizo, incluso usted mencionaba hace un momento, el sanitario, llego al mostrador para consumar el contrato y resulta que usted viene, lo que le comentaba hace un momento en los comentarios, y me dice, mire, no, el producto que usted solicita no está. ¿Cómo lo manejamos desde esa perspectiva? Porque yo dentro de todo tomo los servicios como parte del contrato, porque usted como empresa me ofrece parqueo gratis, utilización de los sanitarios, una mitacita de té, pero resulta de que ya no podemos consumarlo porque usted no tiene el producto. Desde esa perspectiva, yo lo estoy viendo desde esa perspectiva. No sé cómo vea usted la perspectiva que yo le planteo. A mí me parece interesante porque puede ser, y hay ciertos comercios, por ejemplo, quizás de venta de joyas, que ofrecen, por ejemplo, una bebida al ingresar. Y entonces uno puede llegar, toma la bebida y cuando es el momento, mire, no hay de lo que usted quiere. Entonces no se perfeccionó la compraventa. Sin embargo, creo yo que sí hubo una prestación de un servicio unilateral, obviamente, que tiene como finalidad, digamos, apoyar a que se consume la compraventa, que quizás es el negocio principal. Pero creo que el comercio está prestando un servicio, creo que el comercio, que quizás la responsabilidad podría analizarse del comercio, que por ejemplo, yo estoy en el comercio, entran y roban, hasta dónde el comercio también es responsable. Es un tema que creo que debe analizarse más a profundidad bajo las figuras jurídicas que existen, pienso yo. A mí me parece que el servicio que prestan pues podría entenderse sí como una donación por ejemplo, el café es una donación mercantil porque viene de parte de una entidad mercantil. No por eso creo yo que deja de ser mercantil porque está vinculado a uno. O Beth, por favor. ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué tal, compañeros? Yo creo que es un tema bien interesante y va a depender mucho desde el punto de vista en que lo veamos, porque le pongo también otro ejemplo. Cuando en determinado momento, imaginémonos el parqueo de la universidad, también se entrega un ticket, también hay un compromiso de parte de la universidad, pero sucede que los parqueos son ocupados por personas que trabajan en lugares circunvecinos y obviamente dejan su carro ahí porque es más barato. Ahí también podríamos tomar en cuenta que hasta cierto punto también hay una violación ¿cómo se llama? En la utilización de los parqueos. Exacto. Y Podría ser. también en alguna ocasión, fíjese que hay un comercial que está en carretera El Salvador, si no estoy mal, en donde si usted ingresa y pasa cierto tiempo de parqueo, le ponen cepo. Entonces, ahí también ahí sí está un poquito más complicado porque ahí sí literalmente están violando están asumiendo cuestiones que no les corresponden, como con la colocación de un cepo. Interesante, la verdad que yo creo que pues lo típico que uno ve y los contratos que van a ver pues son un poquito más fáciles. A mí me pareció interesante este tema cuando estábamos preparando la clase con Diego y con el licenciado Alex, porque son cuestiones que muchas veces las pasamos por alto, que las damos por sentado, pero como les digo, quizás esto, se me perdieron los dulces, no voy a ir a hacer tanto problema, pero
dejé algo valioso y con mucho valor económico, puede ser que yo sí lleve esto a otras instancias. Pero yo busqué un par de casos a ver si había en lo judicial, no encontré. Encontré ciertas cuestiones en otros países, como en México, en Argentina, en los que, por ejemplo, en los parqueos sí hay cierta responsabilidad por parte de los comercios, pero está regulado. Por ejemplo, que se presta el servicio con ciertas condiciones y no solo es el que solo porque yo ponga que no nos hacemos responsables, siendo mi responsabilidad. Por ejemplo, pasa en los parqueos, no sé si han visto unos parqueos en la zona 1 donde elevan los autos, entonces es como de 2 niveles, uno encima del otro. ¿Hasta dónde, si cae el vehículo de arriba y aplasta el de abajo, hasta dónde la empresa es responsable? Porque eso yo sí no sale fuera totalmente de mi control. Y tampoco fue una negligencia mía, sino que es específicamente que la máquina que ellos tienen para prestar el servicio, pues dejó de funcionar. Es interesante el poder ver hasta dónde tendría que haber una consecuencia de daños y perjuicios. Daniel, por favor. Sí, licenciado, por lo menos este es un tema que sinceramente necesita demasiado análisis, ¿va? Porque empezamos, por lo menos al ingresar a un parqueo, ¿va? Está el típico rotulito eso que dice, ¿va? Que no nos responsabilizamos por daños causados a su vehículo. Imagínese, Lick, por lo menos podamos a poner un ejemplo, entramos a Cayalá, ¿va? Ahí entra usted y comete una infracción, bueno, ahí va su multa, ahí va sus 150 quetzales de multa, ¿va? Pero dígame una cosa, si usted deja parqueado su carro y se lo roban, el centro comercial ahí ya no es responsable. O sea que únicamente es un daño unilateral nada más, en ese sentido. Y Sí, donde, sí. ahí sí que donde uno no puede, ahí sí que no puede alegar supuestamente, va a menos que se vaya a la instancia de parte. Sí, y obviamente uno valora, digamos, en su momento, pues el llevar un proceso judicial versus las circunstancias. Por ejemplo, a veces creo que poniendo la denuncia de robo nos damos por suficiente sin analizar la responsabilidad. No estoy diciendo que en todos los casos de los parqueos ellos sean responsables, porque creo que no es así. Puede ser que el centro comercial, por ejemplo, me brinda parqueo y puede ser que hayan circunstancias que no los hagan responsables. A mí me parece por eso interesante que lo analicemos, que el derecho se vive y por eso debería de ser para nosotros como un poco a veces más fácil que podamos intuir, digamos, qué son las cosas del derecho, porque primero se dan las circunstancias y luego se legisla en su mayoría de veces. Entonces, eso provoca que el derecho vaya alcanzando todas las circunstancias o situaciones que se dan, pero creo yo que pues los invito a seguir estudiando una maestría en Derecho Mercantil y así podemos analizar más a profundidad lo siguiente. Telma, por favor. Licenciado, así como lo que pasó en Miraflores, del auto que se cayó, ¿cómo quedaría ese caso? No tengo cómo quedarían, digamos, cómo fue el resultado. A mí me parece, por ejemplo, en este caso, si según aspectos que al menos yo leí en noticias porque no tengo nada concreto, es que incluso decían que la pared no cumplía con los requisitos mínimos para estar en un parqueo, que no tenía el grosor para poder detener a cierta velocidad del vehículo. Porque ahí sí puede ser, por ejemplo, que no sea responsabilidad del centro comercial si, por ejemplo, la pared cumple con los requisitos legales y la persona que manejaba el vehículo por retroceder o por
frenar, aceleró y ahí pasó lo del vehículo, a mí me parece que ahí ya no es responsabilidad del centro comercial. Ahí es porque hubo una negligencia por parte del piloto del vehículo. En este caso de Miraflores, a mí sí me parece que no hay responsabilidad tanto del centro comercial, salvo como que esas noticias que se tienen de que la pared no tenía el grosor adecuado, pero eso es discutible porque habría que pedir un dictamen de un ingeniero estructural y generar todos los medios de prueba como para decir, bueno, no solo el piloto era responsable, sino también el centro comercial en cierta medida. Sí, Juan José. Acompañando un poquito la teoría de la compañera respecto al centro comercial, cuando se estructura este tipo de centros comerciales, el propietario tendría, porque vamos a entrar dentro de una propiedad privada, tener ese tipo de estatutos, pero habría que tener primero la señalización y dictamen de los expertos que autorizaron o que vieron viable el poder contratar este tipo de parqueos, por ejemplo, ¿verdad? Pero yo como usuario, pues cometí un error, ¿verdad? Cometí un error, pero el, el centro comercial ya tendría que tener un estudio de expertos para poder tener esta determinación. No entraría dentro de la responsabilidad de EOLIC, dentro del propietario del centro comercial. Yo como les digo, creo yo que, por ejemplo, sí, creo yo que la municipalidad autoriza las construcciones bajo ciertos lineamientos que ya están preestablecidos, digamos, o sea, para construir un edificio de 14 niveles, por ejemplo, tiene que tener tantos parqueos, tiene que tener un área verde. Creo yo que el cumplimiento de ciertos certificados ya no es, ciertos certificados de construcción ya no son tanta responsabilidad de la municipalidad, sino un tema de responsabilidad a nivel internacional de las constructoras. Si ustedes se dan cuenta, y creo que aquí podemos citar muchos ejemplos, también cuando se dio la explosión de una línea de gas en un edificio de apartamentos, se discutió si era responsable o no, creo que la demanda todavía está en proceso, la responsabilidad de la constructora, porque según he entendido yo, porque un amigo tuvo relación con el caso, había un desperfecto estructural en el edificio que propició que el gas pudiera escaparse en las tuberías. Entonces, creo que todavía está en trámite los daños y perjuicios contra la constructora, tomando en consideración efectivamente eso, que había un supuesto incumplimiento en estructura que alteraba la tubería del gas propano y que además la constructora era la que ofrecía el servicio de gas propano. Entonces, por ahí abona un poco que también prestaba el servicio de gas para los del edificio. Por favor, Telma. Licenciado, para terminar y no quitarle más su tiempo, yo pienso de que si fuera cierto eso que se dijo de la pared esa que no estaba con el grosor necesario para estar en un parqueo, sí es realmente responsabilidad de la constructora, ¿verdad? Pero como recordemos que aquí en Guatemala se compran las firmas para que autoricen construcciones que no son de calidad, todo eso, ¿verdad? Se tiene que ver. Lastimosamente, a veces se pierden vidas por esas irregularidades. Únicamente, licenciado. Yo no escapo de que hay situaciones que a veces se escapan del deber ser, digamos, no digo eso. Sin embargo, por tales situaciones es que estudiamos esta carrera, creo yo, en su mayoría por la defensa de los intereses de nuestros clientes, de los intereses de la defensa de los ciudadanos, y creo que independientemente de cualquier circunstancia que pueda o no ser parte
qué hacer, creo yo, que eso es por lo que nosotros nos preparamos para intentar hacer una defensa adecuada en la que, independientemente de las situaciones fácticas, podamos demostrar que se dan los posibles daños o las posibles violaciones a los derechos de nuestros clientes. A mí me pareció interesante la dinámica para el otro grupo de clases que tengamos para prepararnos para el segundo parcial, pues vamos a intentar seguir con las dinámicas, como les mencionaba, sí vamos a hacer como un prontuario de ciertos contratos. Sin embargo, creo yo que para que nos quede como práctica, pues también vamos a ir haciendo ciertos planteamientos de casos para que podamos ir analizando todas las circunstancias. A mí me parece que es enriquecedor todas estas discusiones, porque no, como les digo, no solo es de aprenderse qué dice el artículo, sino ponerlo en práctica. Y creo que esa es la finalidad o el objetivo que yo persigo, que cuando ustedes estén graduados puedan decir, yo creo que por aquí no me voy, por aquí sí, yo creo que hay que interpretarlo de esta manera. Claro, la experiencia y la práctica ayudan un montón, pero creo que el ir desarrollando estas actividades nos hacen ir saliendo de nuestra zona de confort, a veces en solo aprender cuáles son las definiciones, cuáles son los artículos que podemos utilizar. Entonces, eventualmente pues vamos a seguir implementándolo y ustedes me dicen si funciona o no. Un caso así viene para el examen parcial, ¿oyeron? Son bromas, no se me aflijan. Bueno, Marco, por favor. Sí, ya que tocó el tema del parcial, el compañero Diego nos ha estado haciendo favor de compartirnos algunos resúmenes y las diapositivas que usted también nos hizo favor de compartir. Entiendo que esto podría o es parte del examen para podernos guiar correctamente y darle una repasada a todo, ¿verdad? Sí, en efecto. El examen es un repaso, por decirlo así, de lo que hemos visto en clase, de las preguntas que en algunas clases hemos subido para retroalimentar. Entonces, quienes las hayan hecho, puede ser que venga alguna de las preguntas de ahí, puede ser que vengan de otra forma. Viene un caso también para analizar, pero sí, el resumen que Diego nos hace favor de enviar, las presentaciones, pues son la clave, digamos, sobre lo que se basa el examen. No viene nada más que no hayamos visto en clase. Van a poder utilizar su código, pero para resolver el caso, porque obviamente ahí es cuando necesito interpretación de la ley, pero vienen cuestiones básicas que sostienen estas primeras clases, elementos de algún contrato, finalidad, objeto lícito, características, que hemos visto en cada uno de los contratos en las clases, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los contratos que vimos que eran abreviaturas, de dejar al borde, de subir, de embarcarlo, de hasta dónde pues, lo pago seguro y no lo pago. Estas son cuestiones que hay que tenerlas como claras. De igual forma, por ahí tengo un video de YouTube que también se los voy a compartir para que les pueda ayudar. Explica también cómo funcionan todos estos sistemas de contrataciones pues, internacionales para que siempre les quede más claro. La idea es que aprendan juntos en esta clase. No es que yo quiera que se queden o que se vayan a retrasar, sino por el contrario, que de verdad aprendan. Yo, como les dije, yo estuve ahí como ustedes y en su momento por un punto me quedé para retrasar en mercantil y no pude, en notaría y no pude cerrar, pero espero que todo esto les sirva, sobre todo para que el día de mañana con secciones de sus privados pues les sirva.
Vamos a pasar a la clase de los contratos mercantiles relacionados con operaciones de crédito. El artículo 718 del Código de Comercio. Si alguien me puede ayudar a leer. Con gusto, licenciado. 718, ¿verdad? Sí, 718. Apertura de crédito. Por el contrato de apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner en suma de dinero a disposición del acreditado, o bien a contraer obligaciones por cuenta de éste, quien deberá restituir las sumas de que disponga o a proveer las cantidades pagaderas por su cuenta y a pagar los gastos, comisiones e intereses que resulten a su cargo. Ok, si nos damos cuenta, el contrato de apertura de crédito en términos generales es que el acreditado va a poner a disposición una suma de dinero que yo voy a poder utilizar a discreción. No necesariamente yo tengo que poner la finalidad, sin embargo, sí voy a ser responsable de pagar de los gastos, comisiones e intereses. Es como si yo tengo, yo podría ir al banco y decirle, mire, yo quiero una línea de crédito, una apertura de crédito de 50,000 quetzales y yo voy a irlas retirando conforme las vaya gastando y entonces puede ser que yo también diga, bueno, ya no necesito los 50,000 quetzales al final, sino que solo necesité 25 y yo mis gastos, comisiones e intereses los voy a pagar sobre esa disposición, sobre ese monto final. Esto, digamos, es un contrato de operaciones de crédito. Si pueden subrayar en su código, de verde pueden subrayar apertura de crédito, que eso nos va a dar la idea que es un contrato, y lo amarillo que podríamos subrayar todo el resto del 718, porque si el día de mañana nos preguntan qué es un contrato de apertura de crédito, ahí tenemos el acreditante y el acreditado, que son los elementos personales, y que pone a disposición una suma de dinero, que es parte del objeto, y en la que se compromete a restituir las sumas de dinero. Entonces, objeto, ¿cuál es el objeto? Me ponen una suma de dinero disponible, en la cual yo tengo por obligación el restituir o pagar, más los gastos, comisiones e intereses, como dice el 719. Clases de apertura de crédito, tenemos el nominal en el que el acreditante se constriñe frente al acreditado de poner a su disposición sumas de dinero a contraer obligaciones durante un plazo determinado. Y la cuenta corriente, el acreditado podrá hacer remesas antes de la fecha fijada, teniendo derecho a disponer de la cantidad que resulte como saldo posterior. Esto significa, como les mencionaba, que necesariamente no me puedo gastar todo el dinero y solo voy a pagar sobre lo que me gané, no obstante yo haya pedido una cantidad mayor. Supongamos que puede pasar que así como en la construcción de edificios pueden tener una línea de crédito basada en cierta cantidad de dinero que estiman que van a utilizar. No obstante, también podría ser necesario una garantía para el pago, pero esto obviamente la apertura de crédito va a quedar condicionada a lo pactado entre las partes. Contrato de cuenta corriente, si me hacen favor de leer el artículo 734, por favor. Artículo 734. Cuenta corriente. En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos y débitos derivados de las remesas recíprocas de las partes se considerarán respectivamente como partidas de abono y cargo en la cuenta de cada cuenta correntista. Y solo el saldo que resulte al cierre de la cuenta continuará un crédito exigible en los términos del contrato. A ver, ¿quién me explica
¿qué entendieron de ese artículo? Animémonos a ver qué entendieron. Es lo más importante, no que se lo sepan, sino qué significa. No puedo ver quién levantó la mano, pero Telma, por favor, ¿qué significa? Licenciado, yo pues entiendo más o menos como, pues cuenta corriente es como un libro de contabilidad. Entra y sale el dinero. Es como que usted, ahí dice, se consideran respectivamente como partidas de abono y cargo. O sea, si entra el depósito, es como abono. Y si usted saca, pues es el cargo. Y la resta de esos dos es el saldo, que es donde continuará un crédito exigible. O sea, como quien dice, usted abona, pero vuelve a gastar, el saldo es el exigible. Sí, pues, y obviamente al cierre, si queda un saldo, pues yo lo puedo exigir a mi favor, digamos, ¿verdad? En efecto, eso es, Telma, y muchas gracias por la explicación, porque fue muy enriquecedora la forma en que se visualiza y el contrato de cuenta corriente, pues creo que es un poco fácil de entender. Entre los elementos personales, si se dan cuenta, podemos tener los cuentacorrientistas, que son los elementos personales, los que se obligan mucho mutuamente. El elemento real es las remesas recíprocas que se generan de los viernes y que tiene un valor dinerario. Y el elemento formal, pues si se dan cuenta, queda a criterio de los sujetos. Entonces no hay pues una obligación por parte de la ley para poder exigirles cómo funciona. Entonces, clases, el común cuando se realiza por escrito entre dos comerciantes, incluyendo todos los negocios propios del giro de cada uno de los negocios, y con garantía cuando se fija un tipo de garantía personal o real por del saldo insoluto que resulte al saldar la cuenta. Ahí está la cuenta corriente mercantil y la cuenta corriente bancaria, que es la concesión recíproca de créditos de igual forma. Categoría de deudor y acreedor se establece al cierre de la cuenta. La categoría de deudor se puede establecer en cualquier momento. La innovación del crédito es periódica, no hay innovación del crédito, las remesas no necesariamente constituyen dinero, las remesas forzosamente son en dinero. Entonces ahí hay una cuenta corriente, digamos la bancaria, que hay una distinción con la mercantil, pero para que la puedan leer. Entonces, pues estos no son tan profundos los temas. ¿Alguna duda con cualquiera de estos contratos, por favor? O si alguien quiere dar un ejemplo, bienvenido. Ok, entonces, pues para el primer parcial, la lectura es del artículo 669 al 743. Estos son los artículos de los contratos que vimos, más las diapositivas. Son como más o menos 80 artículos que hay que leer. Y para el primer día de clases, ya después de los parciales, pues yo voy a llevar mi código y lo primero que quiero que hagamos es que vayan subrayando y haciendo anotaciones de cómo lo tengo yo o lo utilicé para mi privado. Entonces, así les va quedando. De todas formas, creo que cuando estén en esa época, pues seguro van a tener ustedes su método de estudio, pero por lo menos les quedan ahí ciertas anotaciones para que
puede ser un poquito más fácil el estudio. Del artículo 669 al 743. Sí. Más las diapositivas. Sí, Ronnie, gracias. Más las diapositivas. Entonces, yo hoy les estoy subiendo las diapositivas de las dos clases de hoy para que les sirvan como guía. Y clases, pues como les digo, vamos a subrayar vamos a ir viendo qué vamos a hacer para ciertos puntos del segundo parcial, para que podamos ir aprendiendo todos del derecho mercantil. Entonces, si no hay más preguntas, comentarios, pues hoy sí les dejé un poquito más de tiempo entre clase y clase. Entonces, si en la lectura, si viendo las presentaciones tienen alguna duda, pues ya saben que ahí tienen mi correo para que me puedan escribir y yo con mucho gusto intentaré a la brevedad darles una respuesta o retroalimentación de lo que será la respuesta a lo que me manden por correo. Oye, entonces nos vemos el jueves y ahí no olviden su código de comercio, que es sobre ese, creo que es lo principal para resolver. Bueno, un gusto, que tengan feliz noche y que tengan buen descanso. Gracias, licenciado. Igualmente, buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buen descanso. Adiós. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado.